Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué gusto poder saludarlos en esta noche. Tiempo de reflexión, tiempo de estudio de la palabra de Dios. Agradezco a todos su oración, su apoyo y el compartir conmigo este tiempo. Hagamos una oración sencilla al Señor para pedirle que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé la gracia y la revelación para que esta palabra nos bendiga. Padre amado, gracias. Gracias te damos por esta noche, por todas las personas que nos están viendo y nos verán luego. Te rogamos que esta palabra los bendiga como nos ha bendecido a nosotros, que sea de edificación a todos. En tus manos estamos, lo pedimos todo por los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bien, esta noche quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver con el tema la guía divina. Y es que hemos venido hablando acerca de conocer la voluntad de Dios y de qué manera Dios nos muestra su voluntad. Y hoy quiero hacer una reflexión sobre dos textos de la Biblia, fundamentalmente el versículo 16, el capítulo 16 del libro de los Salmos, el versículo 7 y el Salmo 73, 24 para iniciar. Salmo 16, 7, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Escuchen eso. El salmista dice, bendeciré, exaltaré, glorificaré a Dios que siempre me aconseja y que aún en las noches, dice él, me enseña mi conciencia. Y luego, en el Salmo 73, versículo 24, él dice, le dice al Señor, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Acá el salmista reconoce la guía de Dios. Muchas veces conocer la voluntad de Dios requiere tiempo, porque hay una serie de cosas que hay que hacer, como cuando alguien está probando un equipo de sonido, o lo noto muchas veces acá, en nuestro salón, en nuestro lugar de reunión, cuando empiezan a organizar el sonido, usted se ha dado cuenta que hay alguien que toma el micrófono y otro está en la cabina de sonido y va hablando, aló, aló, probando, 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 hasta que encuentran el sonido exacto. De la misma manera, conocer la voluntad de Dios es precisamente como eso. Es Dios en la cabina de control y alguien tratando de medir cómo se oye, si los decibeles están muy altos, si tiene mucho brillo, etcétera, etcétera. Conocer la voluntad de Dios entonces implica que hay que conocer su voz, que hay que obedecer su palabra, que hay que entregarle la vida, que hay que entregarle la voluntad. Y cuando hablo de entregar la voluntad, es la voluntad personal, la voluntad propia. Y hacer o desear hacer lo que Dios dice, es decir, es su voluntad. Nadie puede conocer la voluntad de Dios si su deseo no es conocerla. Y tengo que decir entonces esta noche que Dios ha prometido indicarnos exactamente a dónde ir, qué hacer. Hay un proceso bíblico de enseñanza que el salmista en el Salmo 32 nos dice, nos enseña a nosotros y nos clarifica esta idea acerca de lo que Dios hace para que conozcamos su voluntad. Porque es muy difícil. Realmente conocer la voluntad de Dios lejos de Él es imposible, porque nunca jamás la aceptaríamos. Pero en el Salmo 32, en el versículo 8, Dios dice lo que Él hará con nosotros para que nosotros hagamos su voluntad. Vamos a escuchar, Angie tiene el Salmo 32 en el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a verlo un poco más despacio. Mire lo que dice Dios. Primero, te haré entender. Segundo, te enseñaré el camino en que debes andar. Y tercero, sobre ti fijaré mis ojos. Observen que hay tres cosas allí. Primero,
abrirá nuestro entendimiento. Segundo, Él nos enseñará. Y tercero, no nos dejará solos. Él pondrá sus ojos sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? ¿Qué es lo que dice Dios que nos hará entender? Primero vayamos a la definición. Entender es tener una clara idea sobre algo. No una idea confusa, sino muy clara. Es descubrir el sentido perfecto de algo. Es entender el sentido perfecto de algo. Es ser capaz de reconocer ese sentido de algo. Por esa razón, en muchas ocasiones, cuando estamos instruyendo o cuando estamos capacitando o estamos moderando, generalmente yo pregunto, ¿me he hecho entender? ¿Por qué razón? Porque las personas que están escuchando, que me están oyendo, han venido porque quieren entender. Y soy yo el que tiene que hacerse entender y explicar de tal manera que cuando yo le pregunte a alguien algo acerca de lo que le estoy enseñando, diga, lo tengo perfectamente claro. Y cuando esta persona lo tiene claro, pues lo puede enseñar a los demás. Eso le pregunta a uno a los hijos. ¿Me hice entender? O general, no sé, algunos no dicen me hice entender, sino ¿me entendiste? ¿Comprendiste lo que te dije? ¿Tienes clara la idea de lo que queremos hacer? Entonces, eso es lo que significa la palabra entender. Hay ocasiones que no entendemos muchas cosas. Hay ocasiones en que no entendemos lo que nos pasa. Y uno puede ver varios distintos personajes bíblicos que en diversas circunstancias no podían entender lo que les estaba pasando. Podríamos mencionar algunos. Porque no era fácil, por ejemplo, no era fácil para Abraham en el capítulo 12 del Génesis. Y siempre que he mencionado a Abraham en este tiempo, hablando acerca de la guía y de la voluntad de Dios, tengo que mencionar a Abraham. Y claro, es que hay que mencionarlo porque es un ejemplo claro de lo que significa querer y aceptar la palabra de Dios o la voluntad de Dios como la norma de conducta de la vida. Y es que eso tenemos que hacer. El gran problema de nosotros los cristianos no está en que en muchas ocasiones no entendamos. El problema está en que nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios sino la nuestra. Y Abraham es un ejemplo claro sobre lo que significa entender la voluntad de Dios, pero está sorprendido Abraham. El capítulo 12 del Génesis dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La última vez que hablé sobre esto les estaba enseñando o compartiendo a ustedes que Abraham no era un hombre pobre. Abraham no era un hombre que estaba esperando dirección para tener riquezas o cómo se le abría un negocio o qué posibilidades habría. Abraham era un hombre rico, realmente rico. Y el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Quién iba a entender eso? Pues era difícil entenderlo. Porque yo estoy bien aquí, porque yo tengo todas mis comodidades, porque yo tengo mi familia, porque yo tengo mi hacienda, porque yo tengo mi ganado, porque yo tengo mis obreros. Eso es lo que Abraham podría pensar y no entender. ¿Y qué sentido tiene, Señor? Si me vas a hacer una nación grande, ¿por qué no sucede esto acá? Esa se podía ser la pregunta. No era tan fácil entender. Ahora díganme ustedes cómo lo iba a entender Sara. Era difícil de entender. ¿Cómo es que Dios te dice que nos vayamos y lo tenemos todo y estamos aquí? Y dice el versículo 2, y el Señor le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió
de Harán. Miren esto, tenía 75 años cuando salió de su tierra. Dice que tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Estoy diciendo que Abraham no era un hombre pobre. Este versículo me ratifica lo que estamos diciendo. Dice que tomó sus bienes que había ganado y las personas, ya tenía servidores, siervos, y se fue con ellos y con su sobrino a la tierra de Canaán. Esto es muy importante entenderlo, porque es difícil tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y es por esa razón que el texto dice, el Señor le dice, y te haré entender. Pero ¿cuál era el problema de Abraham? Era que tenía muchas riquezas y tenía esposa, pero no tenía hijos. Lot prácticamente era su hijo, porque era hijo de su hermano, era su sobrino. Pero después que Abraham hace todo esto y cumple esta voluntad, entonces ahí entiende. Versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y dice, y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido. Y a partir de ese momento entonces, Abraham entiende el propósito de Dios en él. Y el texto está diciendo que Dios nos hará entender. Hay cosas que uno no entiende. El llamado, por ejemplo, al servicio del Señor, al ministerio. Tengo amigos que son médicos y han dejado la medicina por irse a servir al Señor. Otros que son ingenieros y han dejado su carrera profesional. Otros que son abogados. Otros que son y han sido personas muy importantes en el país. Han sido ministros. Y con todo esto, han abandonado todo esto para irse al servicio al Señor. ¿Y qué es lo que dice la gente? Pero yo no entiendo, ¿cómo es que nadie lo puede entender? No era fácil para mi papá entender que yo estudiara mi carrera y que tomara la decisión de servir al Señor. ¿Saben qué decía? Que me habían lavado el cerebro. Y hoy, después de muchos años, tengo que decirles que sí, me lo lavaron tan supremamente bien que lo único que yo he querido en mi vida es hacer la voluntad de Dios. Entonces, hay situaciones que usted no va a entender. Hay momentos supremamente complicados que usted no va a alcanzar a entender. Pero no olvide nunca que la Biblia dice claramente que hay cosas que no entenderemos ahora, pero las entenderemos después. Y no olvide además que hay cosas que con esta mente humana nosotros no podemos entender. Y particularmente la Biblia dice que el inconverso, el impío, el que no conoce a Dios, para él todas las cosas le son ¿qué? Locura. El evangelio es locura para mucha gente. Para nosotros, ¿qué es? San Pablo dice, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vayan a San Mateo, vayan con ahí a San Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19. Díganme ustedes esto. Escuchen, vamos a leerlo. San Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Imagínense eso. Ese versículo 18 nos podría poner a cuestionar muchas cosas. Porque dice que estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, es decir, antes que tuvieran una relación íntima o sexual, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es uno de los dogmas, digamos, de la iglesia, del evangelio mismo, que mucha gente no acepta. ¿Cómo va a quedar una mujer embarazada si no ha tenido relaciones sexuales o si no ha recurrido al proceso in vitro
¿Cómo va a ser posible? Aquí el texto dice literalmente que había concebido por el Espíritu Santo. ¿Quién entiende eso? Es más, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Era una cosa que él no entendía. ¿Cómo así que María embarazada? Y la mente humana podía haber dicho, ¿con quién me traicionaría? ¿Con quién me la estaría jugando? Y tiene que aparecer el Señor. Tiene que aparecer un ángel del Señor para decirle que no la dejara, que lo que estaba allí en ese vientre era concebido por el Espíritu Santo, porque él pensó abandonarla y dejarla, porque ¿quién entiende eso? Y el texto que estamos leyendo del Salmo 32, Dios dice, yo te haré entender. El versículo 20 de San Mateo en el capítulo 1 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces hay cosas que usted y yo no vamos a entender. No vamos a entender. Hay cosas que nos pasan, que no entendemos y a veces cuestionamos. No cuestione a Dios, no cuestione. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo asisto a la iglesia, si yo ofrendo, si yo soy buena, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no al vecino ladrón ese o tal? Etcétera, etcétera. No, no cuestione a Dios. Dígale, Señor, ¿para qué está sucediendo esto? ¿Cuál es tu propósito con mi vida? Yo no sé por dónde está atravesando usted esta noche. Y preciso llegó esta noche para escuchar esta enseñanza. Y seguramente usted ha llorado estos días y ha sufrido y dice, no entiendo lo que me está pasando, no tengo empleo, no tengo tal. Está en una condición que no entiende. No olvide nunca tampoco esta expresión. A los que aman a Dios, todas las cosas, escuche eso, todas las cosas que les pasan, les ayudan a bien. Y el texto dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Póngase esta noche en las manos de Dios y dígale, Señor, tu palabra dice, me garantizas que tú me harás entender lo que me está pasando. Quiero cerrar este punto con este último versículo, que es muy importante para lo que estamos diciendo acerca de entender las cosas que Dios hace. San Juan capítulo 13, el versículo 7. Angie lo tiene. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Escuchen eso. Seguramente a usted ahora no entiende lo que le está pasando. Y seguramente hay cosas que le han pasado antes que usted no entendía. Pero ahora empieza a ver que tenían un propósito. Dios le hará entender en el tiempo oportuno el propósito que él tenía con esa situación que está atravesando. Vamos al segundo elemento que está allí. Si el primero dice Dios en el Salmo 32:8 te hará entender. El segundo dice te enseñaré el camino, te enseñaré el camino. El libro de Proverbios, en el capítulo 14, Proverbios capítulo 14, versículo 12, escuchen lo que dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero su fin es camino de muerte. ¿Y saben qué es lo que ha pasado? Que nosotros hemos equivocado nuestro camino. La raza humana, el ser humano equivocó su camino. Desde el principio, desde el Génesis, uno ya encuentra a Adán equivocando su camino. Uno encuentra a Caín equivocando su camino. Uno encuentra a los hijos de Dios juntándose con las hijas de los hombres, equivocando su camino. Uno encuentra la generación de Noé equivocando su camino. Uno encuentra a los de la Torre de Babel equivocando su camino. Podemos hablar de la manera como nosotros hemos equivocado nuestro camino. Y es precisamente nuestro camino se ha equivocado porque nos hemos
alejado de Dios. El libro de Job, que ustedes conocen. En el capítulo 8, libro de Job, capítulo 8, versículos 14, 15 y 16. 8, 14, 15 y 16. Angie lo tiene. Escuchen lo que dice. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Escuchen eso. ¿Qué está diciendo? Devuélvanse al versículo 13 del capítulo 8. Tales son los caminos de todos los que se olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. ¿Saben por qué? Porque su esperanza será cortada. Los que se apartan de Dios pierden aún su única esperanza. Dice que su confianza es débil, es como una telaraña. Ustedes las han visto, ustedes las han palpado seguramente. Su confianza es como una telaraña. Dice que se apoyarán él en su casa, mas no permanecerá su casa en pie. Dice que se asirá de ella, mas no resistirá. ¿Quiénes? Los que se alejan de Dios. Así son los caminos de los que se alejan de Dios. Pero al contrario, el salmista dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Qué maravilloso eso. El Señor es tan bueno y misericordioso que Él dice, yo te enseñaré el camino por donde debes andar, porque has elegido el camino equivocado, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y cada vez que el hombre se aleja de Dios, va perdiendo su esperanza, su confianza es como tela de araña, duda, está lleno de temores, pero por el contrario, el que acepta la guía de Dios, Él se encarga de enseñarle para que su camino sea perfecto, para que su camino sea perfecto. Y es allí donde el Salmo 18, el versículo 2, nos dice esto. Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Escuche eso, qué hermoso. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dice, en él confiaré. Él es mi escudo y la fuerza de mi salvación. La seguridad con la que este hombre está hablando que Dios hace perfecto. Dios hace perfecto su camino. Eso es lo que le está diciendo. Algo más. En el libro de los Proverbios, la recomendación que da el sabio Salomón, la recomendación que él da, es que debemos aprender, o que debemos decidir, más bien, digamos decidir, poner a Dios en todos nuestros caminos. Dice claramente Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él, escuche, Él enderezará tus veredas. Esto es muy importante. Si hay una disposición del Señor a enseñarnos el camino, también debe haber una disposición de nosotros cuando el texto dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué importante es esto. Porque generalmente nosotros queremos entregarle a Dios nuestra vida por partes, o partes de nuestra vida. Esta área sí, esta área no. El sabio Salomón
está diciendo claramente, reconócelo en todos tus caminos, es decir, entrégale todas las áreas de tu vida y entonces Él enderezará tus veredas, es decir, te retornará al camino y te enseñará el camino por donde tú debes andar. Vamos al número 3. El texto dice, si dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Ahora dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, sobre ti fijaré mis ojos, es que Él estará al pendiente de nosotros. Que no seremos parias en el mundo, que no tienen quien los vea, quien los reconozca, quien los proteja, quien los guarde. No tienen identidad, no, ni nacionalidad. Nosotros sí tenemos identidad y tenemos a alguien pendiente de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no estaremos solos, que no estaremos solos. ¿Qué quiere decir sobre ti fijaré mis ojos? Quiere decir que tenemos a quien le dé dirección a nuestra vida. Eso es. Cuando estoy diciendo que Él estará al pendiente de nosotros, tengo que recordar un salmo que la gran mayoría de creyentes en Cristo conocen y no creyentes también. Es el Salmo 91, el versículo 14 hasta el 16. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dice, me invocará y yo le responderé. Dice, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué quiere decir? Que en este camino de la vida no estaremos solos. Que por cuanto hemos puesto nuestro amor en Él, Él nos librará, Él nos guardará. Nosotros le clamaremos a Él y Él nos responderá. No nos garantiza que no pasaremos por la angustia. Dice, aunque esté en la angustia, yo estaré a un lado de Él, lo libraré y le glorificaré. Dice, le daré larga vida y además le mostraré mi salvación. Entonces, cuando el texto dice sobre ti fijaré mis ojos, le está queriendo decir que no estamos solos. El Salmo 27, del versículo 1 hasta el 3, Salmo 27, creo que la gran mayoría de ustedes también lo conoce. Lo podemos recitar de memoria. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este hombre de Dios, cuando expresa que el Señor fijará sobre él sus ojos, sobre nosotros sus ojos, lo que nos está diciendo es que no tenemos por qué tener temor. Que Él es la fortaleza de nuestra vida. Eso está claro. Eso me está diciendo a mí, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y miren la seguridad que tiene. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aun cuando contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Saben por qué? Porque Dios le dijo, sobre ti, entonces yo fijaré mis ojos. ¿Qué más quiere decir? Quiere decir también, cuando el Señor fija sus ojos sobre nosotros, que Él le da dirección a nuestra vida. Dios promete guiarnos. Angie tiene el Salmo 48,
versículo 14. Allí hay una promesa del Señor en guiarnos. Escuchen lo que dice. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Oh, qué maravilloso eso. Porque este Dios es nuestro, de ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Y escuche, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Los que conocemos a Dios, no tenemos preocupación, no tenemos por qué tener preocupación con la muerte. ¿Sabe por qué la gran mayoría de la gente tiene temor a la muerte? Porque tienen dudas de su salvación. Porque tienen dudas de que su comportamiento sobre la tierra haya sido correcto. Porque no están seguros si existe o no existe una eternidad y viven en incertidumbre. Por eso ellos corren y tienen miedo a la muerte. Un creyente en Cristo no debería tener miedo a la muerte. Porque la muerte para un cristiano, para alguien que conoce a Dios, es el paso a la vida eterna. El texto bíblico dice que pasaremos de muerte a vida. Este cuerpo se muere, se pudre, se acaba, pero pasamos a vida eterna. Eso es. Y es tan profundo esto que dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. El mismo salmista, en el Salmo 139, el versículo 23 y 24, nos da una recomendación, pero él le habla a Dios. Escuchen lo que le dice. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oh, qué maravilloso es eso. Cómo él le dice al Señor, examíname, conoce mi corazón, mira qué hay dentro de mí, quita lo malo que haya dentro de mí y guíame en el camino eterno. Bien, voy a terminar y quiero darles este apunte final. Hay ocasiones en que nosotros necesitamos un toque sobrenatural o una presencia sobrenatural para afirmar nuestras decisiones en Dios. Si el ángel no aparece a José para decirle que acepte a María porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, José se hubiera ido. Pero un ángel aparece a José para revelarle, para mostrarle esta voluntad del Señor. Y yo debo decir también que en muchas ocasiones el Señor envía a sus ángeles para que nos guíen, para que nos orienten. Y eso no es el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, el capítulo 23 del libro del Éxodo, capítulo 23 del libro del Éxodo, versículo 20, escuche lo que dice. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. He aquí yo envío mi ángel. El Señor envía ángeles. Cuando la interpretación bíblica habla de mi ángel, está hablando del Señor Jesús. Está hablando del Señor Jesús. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Éxodo 32, capítulo 32, en el versículo 34, nos vuelve otra vez a hablar de esto. Escuchemos. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Dios hablando al pueblo y hablando a Moisés. Diciendo, ve y lleva a este pueblo al lugar que yo he preparado, porque no te preocupes, mi ángel irá delante de ti. Yo a veces tengo que pedir ángeles del cielo.
No sé si ustedes lo hacen, yo lo he enseñado en la iglesia. Hay momentos en que yo digo, Señor, pido ángeles del cielo que vengan para ayudarme. De la misma manera que enviaste al ángel en el capítulo 10 del libro de Daniel para que le ayudara a Daniel contra el príncipe de Persia. Y siento la presencia del Señor y siento que hay ángeles del cielo abriéndome espacios que para mí estaban cerrados. Terminando ya, la pregunta es, pastor, ¿qué debo hacer para que el Señor me guíe? ¿Qué debo hacer yo para que el Señor me guíe? Bueno, hemos dado varias indicaciones, pero el capítulo 25 del libro de los Salmos, en el versículo 4, el salmista le dice al Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Debo decirte entonces que debes orar y pedirle al Señor que te muestre su camino, que te enseñe sus sendas, que te encamine en su verdad, porque Él es tu Dios. Y yo estoy seguro, por lo que conozco de la Escritura y por el Espíritu de Dios que está en mí, que Dios te guiará. Y aun cuando no sepas dónde vas, me ha ocurrido muchas veces, aun cuando no sepas dónde vas, el Señor tiene sus ojos puestos sobre ti y te guiará. No en vano, cuando se escribe la epístola a los Hebreos, y con esto quiero terminar, porque con esto empezamos, Hebreos capítulo 11, vuelve a hablar entonces de Abraham, que hablamos desde el principio, en la decisión que Abraham tomó aquel día de obedecer la voz de Dios en su voluntad. El capítulo 11 de los Hebreos, versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Habrá ocasiones en que no sabes, no percibes ni siquiera a dónde vas. Pero cuando uno obedece a Dios y está dispuesto a hacer su voluntad, Dios te guiará, aunque no sepas dónde vas. Él entonces mostrará el camino y te llevará al lugar que Él quiere para bendición tuya y para gloria de Él. Los bendigo esta noche. Gracias por compartir conmigo este tiempo. El próximo miércoles quiero hablar también acerca de cuándo podemos contar con la guía de Dios, en qué momentos. Eso es importante saberlo. Quiero hacer una oración para cerrar. Usted que me está oyendo, que me está viendo, dígale al Señor, guíame, muéstrame tu camino, enséñame tus sendas, porque quiero andar por ellas. Padre, gracias. Oro por todos mis hermanos y mis amigos ahora que estaban viendo conmigo, Señor, y estudiando la palabra. Te ruego que nos guíes a todos, que nos enseñes y nos muestres el camino por donde hemos de andar. Sabemos, Señor, que tú lo harás para bendecirnos a nosotros y para gloria tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero recordar esta noche porque ahora en el mes de octubre, el día 30 de octubre, domingo, vamos a tomar la alcancía de la ofrenda voluntaria. Usted que está en casa, que tiene su alcancía, que la llevó, entienda que es voluntaria. Usted la trae si quiere o no, pero procure hacerlo. La Biblia dice, y aquí hay un versículo que dice, todos los hijos de Israel, hombres y mujeres, que por su voluntad y de corazón quisieron hacerlo, llevaron al Señor una ofrenda voluntaria para la obra que por medio de Moisés el Señor había ordenado hacer. 30 de octubre, la alcancía de la ofrenda voluntaria. Los bendigo a todos. Nos vemos siendo la voluntad del Señor el próximo miércoles, 7 de la noche, y este domingo, en nuestra reunión, 9 de la mañana, nuestra reunión presencial.
Bendiciones a todos y que descansen.